Muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar la clase de economía. Hoy día tenemos dos temas importantes, la teoría de costos y vamos a ingresar a lo que son las estructuras de mercado. Y con lo que vamos a realizar en esta videoclase, ustedes van a tener toda la posibilidad de resolver la evaluación que viene al final. Muy bien, ¿qué aprenderemos hoy? Hoy vamos a reconocer y analizar la importancia de la teoría de los costos y también sus implicancias económicas en la empresa. Otro punto importante, analizaremos también las estructuras de mercado y la labor que desempeña el Estado al fomentar el funcionamiento de un mercado libre, socialmente equitativo. Esos son nuestros propósitos en esta clase y a partir de acá vamos a ir conversando sobre lo que es la empresa y cómo es que la empresa es estudiada por la economía por un lado y la contabilidad por otro lado. En principio la contabilidad registra los costos, ¿correcto? Entonces hay una diferencia entre el enfoque económico y el enfoque contable, ¿ya? Entonces, para iniciar esta clase vamos a hacer esa diferencia. No es que estén en contradicción. La contabilidad y la economía no están en contradicción. Lo que sucede es que hay enfoques diferentes. Hay puntos de vista distintos, pero no contradictorios. Incluso me atrevería a decir que son complementarios, ¿correcto? Entonces, la contabilidad registra dentro de, valga la redundancia, los registros contables, las operaciones y los resultados que cada empresa tiene. Pero hay aspectos que la contabilidad no registra. Un ejemplo, tenemos al dueño de la empresa y el dueño de la empresa el día de hoy ha tomado el servicio de taxi porque su auto se ha descompuesto y ha alquilado un taxi para desplazarse a muchos lugares. Entonces, termina de hacer el uso de un servicio de taxi y al taxista le dice, tienes que darme una factura. Y el taxista le dice, bueno, yo no tengo ningún documento, yo trabajo libremente, como es el caso de la informalidad en el Perú. Entonces, si no se puede advertir un documento, si no existe un documento, no se puede registrar. O también algunos dueños de empresas que no tienen asignado un sueldo, laboran en la empresa lógicamente, pero no cobran un sueldo formalmente establecido, por lo tanto no se registra. Entonces hay aspectos que las empresas muchas veces dejan de registrar. La economía tiene en ese aspecto un enfoque distinto. Se registre o no se registre, tiene que estar considerado dentro del análisis de costos. Ese es un enfoque económico, porque finalmente la empresa va a responder a números. Y si bien es cierto, va a existir ahí un conjunto de incompatibilidades, porque muchos aspectos no van a estar prácticamente en los registros de la empresa, sin embargo, sí están en la realidad. Por lo tanto, hay muchos costos que están en la realidad y que muchas veces no se van a registrar de manera formal. Otro punto de diferencia es que la economía va a partir de lo que son los costos medios, mientras que la contabilidad tiene pues costos directos, costos indirectos, costos pues, que se relacionan directamente a la fabricación o costos que no están relacionados a la fabricación de ciertos bienes o servicios, mientras que la economía va a considerar costos fijos y costos variables, ¿correcto? Ahora, el enfoque de la economía va más a un tema de optimización y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ver cómo se optimizan los costos bajo la teoría económica. Entonces, los empresarios primero afrontan un gran dilema. Restan sus ingresos menos sus costos y determinan cuál es el beneficio que está obteniendo su empresa. Entonces, a partir de ahí tienen que tomar ciertas decisiones. Cuánto producir, en qué nivel, qué qué precio va a cobrar por el producto, cuánto puede rebajar, cuánto debe producir. Entonces, la economía va a dar solución a estos temas. Pero hay un punto esencial a tener en cuenta en este enfoque.
el punto está en que la estructura de costos es válida para un determinado momento. Por lo tanto, hoy en día tienes una tienda funcionando con todo lo que han incorporado hasta el momento. Esa tienda tiene una estructura de costos. Pero si esta tienda es ampliada, si esta tienda es de repente, fíjense ustedes, influenciada por el uso de nuevas tecnologías, la estructura de costos va a variar. Entonces nosotros tenemos costos en el corto plazo, que son aquellos que funcionan bajo un conjunto de factores productivos, ¿correcto? Entonces, si los factores productivos, es decir, si los elementos que se usan para producir varían sustancialmente, esta estructura de costos se va a alterar, ¿correcto? Entonces, las alteraciones de las estructuras de costos se dan en el largo plazo, no en el corto plazo. En el corto plazo estamos hablando del día a día, lo que se ha organizado como empresa, se ha definido como costos y estamos funcionando de este modo. Pero si el día de mañana hacemos un cambio sustancial en la empresa, compramos nuevas máquinas, se hacen innovaciones, se contratan nuevas personas, por lo tanto, esa estructura de costos va a ser influida y ser variada, ¿correcto? Entonces, primero partimos bajo el análisis económico de lo que es el costo total. El costo total lo vamos a dividir entre costo, es decir, lo vamos a separar entre costo fijo y costo variable. El costo fijo podría ser el alquiler de un local. Supongamos que vamos a poner nosotros una fábrica de chompas para el invierno, lógicamente. Entonces, lo que sucede es que tenemos que pagar alquileres. Entonces, vendamos o no vendamos, igual se tienen que pagar los alquileres. Ese es el concepto de costo fijo. Entonces, varía la producción, varía la venta y la compra de elementos productivos. Sin embargo, los costos se van a mantener siempre fijos, como su nombre lo indica. Y el costo variable, que es el que estamos viendo acá en morado, este costo variable se va a incrementar en la medida que se produzca y se venda más. Entonces, si vendemos más chompas, lógicamente necesitamos más personas que tejan, más máquinas, también necesitamos más capital para comprar los insumos, más lana y más elementos como los tintes y otros elementos adicionales que tienen que ver con la cantidad que se va a producir y comercializar posteriormente. Entonces, el costo variable cambia si es que aumentamos la producción, aumentando lógicamente, y cambia también si es que reducimos la producción. Por lo tanto, este costo variable está influenciado por la cantidad producida. Sumando ambos, tendríamos el costo total, que está aquí graficado en la línea celeste. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es hacer un análisis de costos más efectivo. ¿Y cuándo hacemos un análisis de costo más efectivo? Lo hacemos cuando analizamos el mercado a nivel unitario. Entonces, vamos a transformar esta ecuación en un análisis unitario, es decir, de costo medio. ¿Y cómo logramos el costo medio? Por si acaso, costo medio o costo promedio es lo mismo, pero también es igual a costo unitario. Entonces, vamos a ir trasladando los conceptos, manejándolos de manera muy sencilla. Entonces, el costo total medio es el costo unitario, ¿correcto? En el mercado ustedes habrán visto a comerciantes que iniciaron posiblemente, fíjense ustedes, desde la informalidad. Gamarra, por ejemplo, el gran emporio que tenemos acá en Lima, se inició desde la informalidad, pero luego estos empresarios se organizaron mejor, estudiaron sus costos unitarios y a partir de ahí vieron perspectivas claras de cómo hacer crecer un negocio. Por lo tanto, el análisis que ellos hacían era de costo unitario y estos análisis son bastante pertinentes,
¿correcto? Entonces, muchas de las personas que han hecho negocios bastante productivos en Gamarra, por ejemplo, ellos han iniciado pues sin saber economía, sin haber estado en la universidad y les ha ido bien. Son personas exitosas, pero ¿cómo han hecho sus cálculos? En un cuadernito simple iban apuntando y a partir de ahí decían, bueno, si a mí me cuesta una chompa 50 soles, lógicamente no la puedo vender a 50, entonces la tendría que vender un poco más, entonces tengo que alquilar algún local por ahí, un depósito, una tienda, aparte el transporte, el pago al personal. Entonces en el cuadernito iba apuntando y a partir de ahí él decía, bueno, con todos los costos la chompa me sale costando algo de 70 soles a 80, entonces la tengo que vender en 100 porque si no, no voy a ganar mucho. Entonces, fíjense, bajo una estructura de costos, el comerciante, ¿qué hacía? Estructuraba sus costos y a partir de ahí comenzaba a vender. Pero también pensaba en lo siguiente, ¿y a cuánto está vendiendo esta misma chompa o una chompa similar el amigo, el vecino? A ese señor está vendiendo 120. Bueno, entonces yo puedo entrar, dado que mis costos son 80, fíjense cómo va organizando, ¿no? El análisis. Si mis costos son 80, entonces yo podría vender a 110 y estaría ganando un poco, y como tengo un precio menor que el de la competencia, lógicamente voy a tener la preferencia de muchos consumidores. Lo que está haciendo este señor es operaciones sencillas, pero está entrando a un análisis individual, a un análisis unitario. Entonces, muchas veces, si comenzamos a analizar costos totales, que son iguales a los costos fijos más los costos variables, el análisis se va a perder en lo amplio y no vamos a ser precisos. Por lo tanto, los comerciantes que van apuntando ahí en su cuadernito, ellos comenzaron a sacar justamente un cálculo de costo medio. ¿Cómo lo hicieron? De manera empírica, utilizando mucho su intuición de empresarios. Entonces, fueron viendo el tema de los alquileres. Entonces ellos decían, ¿no? Sí o sí, tengo que pagar el alquiler al mes. Entonces, definitivamente, venda o no venda, me va a llegar el alquiler del local. ¿Y de dónde voy a sacar para pagar ese alquiler del local? Ah, bueno, entonces lo que voy a hacer es también ver cuánto voy a vender. Pero en la medida que produzco más, también genero más costos. Entonces, produzco más, necesito más lana. Produzco más, necesito más mano de obra en tejedores. Por lo tanto, comenzó a hacer un análisis un poco más profundo. Y a partir de ahí, el análisis de costos medios se traslada. Fíjense ustedes, el costo total, que es igual al costo fijo más el costo variable, queda dividido en la cantidad producida. Por lo tanto, el costo total entre la cantidad da el costo total medio, o el costo unitario, cuánto cuesta una sola chompa. El costo fijo entre la cantidad obtendría la porción de todo este costo total que se va a destinar al pago de los alquileres. Lógicamente los alquileres, vendamos o no vendamos, los tenemos que pagar. Por ello, su implicancia como costos fijos. Y el costo variable medio es también aquel que se va a dividir entre la cantidad dependiendo de cuánto es que queremos producir. Entonces, aquí hay un doble efecto. En primer lugar, veamos el efecto de costo fijo medio, que es conocido como el efecto reparto. Entonces, pensemos, para pagar un alquiler de $500 mensuales por un local que necesitamos para hacer el negocio que estamos implementando, todos los meses tenemos que conseguir esos $500. Entonces, en la medida que vendamos más chompas, lograremos pagar este alquiler. Si vendemos al mes 5 chompas, imposible pagar ese alquiler. Si vendemos de repente unas 20 chompas, de repente todavía no nos alcanza. Pero si llega un momento donde vendemos 1000 chompas al mes, decimos, uy, el alquiler se paga solo. Habrán escuchado ustedes de repente esta afirmación de algunos comerciantes, donde dicen, no tengo problemas porque ya el local está asegurado. Con la venta de las 1000 chompas todos los meses, ni qué decir, el alquiler se paga solo. Y ahora que voy a tener época escolar,
y las chompas de los colegios y todo ello, uy, ni qué decir, el alquiler, es más, hasta tengo para alquilar otro local adicional. Fíjense, este comerciante que puede dar ese tipo de testimonio es quien ha superado la barra de este efecto reparto, ha superado el tema de los costos fijos medios. Sin embargo, conforme necesitamos producir más chompas, necesitas más lana, más tintes, más tejedoras, más máquinas, más lavadoras para lavar de repente la fibra, más elementos que van a estar variando conforme se incremente la producción. Por lo tanto, todos esos costos son costos variables medios, que van creciendo en la medida que se produce más. Pero por el otro lado, volvemos al costo fijo, se va abaratando el costo fijo medio conforme vendemos más. Por lo tanto, fíjense, hay un efecto contrario entre ambas. Entonces, ¿qué buscamos? Sumar los costos fijos medios con los costos variables medios. Si sumamos estos dos efectos, tendremos una figura parecida a esta. Al inicio, domina el efecto reparto, ER. Entonces, ¿por qué? Porque al inicio estamos produciendo poco y el alquiler termina siendo enorme frente a lo que estamos produciendo y vendiendo. Pero conforme vamos avanzando en el tema de la producción, estos costos fijos van bajando, los costos fijos medios van bajando y los costos variables medios van también elevándose. Entonces tenemos un doble efecto. Y el otro efecto sería que domine el efecto rendimiento decreciente, que es el efecto que pesa sobre el costo variable medio. Esta gráfica sería la sumatoria de ambos efectos. Entonces, lo que buscamos es un punto óptimo, donde hayamos reducido el costo fijo medio, pero que tampoco crezca demasiado el costo variable medio. Entonces, el análisis económico que busca un sentido de optimización. Hay una pregunta del examen que tiene que ver con esta formulita. Entonces, por ahí les vamos a poner, ¿no? El costo fijo de una empresa es 1000, mientras que el costo variable para 80 unidades es 800, supongamos, ¿no? Entonces ya tienes el costo fijo, tienes el costo variable, tienes la cantidad que es 80, entonces bajo una operación de división y suma, inmediatamente sacas la respuesta. Entonces ya viene una pregunta relacionada a este tema. ¿Ya? Entonces, eso viene en el examen, ¿no? Vamos a ir dándoles las fijas en el examen como es característico aquí en el curso. Entonces ustedes van a poder aplicar un análisis de costos medios a partir de este ejemplo muy sencillo. Entonces, si ustedes observan aquí el efecto, al principio es alto el costo total medio al principio es alto, se va reduciendo, pero después vuelve a aumentar. Ese efecto está dibujado acá. Y ahí viene la siguiente pregunta del examen. La pregunta del examen es, ¿cómo es el costo total medio? ¿Cuál es su característica? Una de sus características importantes es que tiene forma de U. ¿Por qué? Al principio el costo total medio es alto, por efecto reparto, por efecto de los costos fijos. Pero conforme vamos produciendo y vendiendo más, estos costos se reducen, llegan a un mínimo y a partir de este mínimo comienzan a elevarse por el efecto de rendimiento decrecientes o el efecto también conocido como costo variable. Por lo tanto, ¿qué le interesa a la economía? A la economía le interesa encontrar este costo mínimo. Al tener una forma de U, el costo total medio, y esa es la pregunta del examen, se genera acá un mínimo. ¿Cuál es la labor de la economía? La labor de la economía es encontrar el punto de optimización. Y este punto, donde el costo total medio es el mínimo, ese es el punto óptimo. ¿Correcto? Entonces, dentro de lo que es la teoría de costos, lo que nosotros tenemos que buscar en las empresas es el costo total medio o el costo medio, o también conocido como costo unitario, pero mínimo. Buscamos siempre el mínimo para optimizar. Y da la casualidad
de que justamente donde se da el punto mínimo, se cruza el costo marginal. Entonces, ¿de qué manera podemos encontrar el costo total medio? Lo encontramos cuando el costo marginal y el costo total medio se intersectan. En ese cruce de estas dos curvas, inmediatamente encuentras el costo mínimo, ¿correcto? Este es el punto que tenemos que advertir como el punto de optimización. Pero fíjense, ¿qué ha sucedido acá? Acá tenemos ya un análisis mucho más profundo. Fíjense, ¿qué es lo que estamos advirtiendo en esta gráfica? Acá lo que estamos observando es que hay varios costos totales medios, hay varios costos medios. Si la figura del costo medio es esta, la que está en morado, y tiene forma de U, esta estructura de costos es válida para un determinado momento, ¿correcto? Es válida para un determinado momento. Esta empresa, en el tiempo, puede renovar sus maquinarias, puede ampliar el local. Si una empresa amplía el local, lógicamente los costos se van a modificar. Si una empresa hace innovaciones, trae nuevas máquinas, los costos, la estructura de los costos se va a modificar. Si incorporamos dentro de nuestro staff de ingenieros a especialistas, entonces los sueldos van a cambiar y los sueldos también son costos. Por lo tanto, fíjense ustedes, ¿cuál es el análisis de estas curvas? Este mismo gráfico va a venir en el examen, ¿correcto? Entonces, miren, este costo medio 1 es el costo de la empresa en el año 2011 y el costo medio 2 es el costo de la empresa, pero para el año 2012 y para el 2013 tenemos la estructura de costos morada y para el año 2014 tenemos la otra estructura que está en rojo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Conforme la empresa avanza, conforme la empresa capitaliza y va obteniendo nuevas máquinas dentro de su proceso productivo, amplían el local, los costos van variando, los costos totales medios. Y lógicamente, miren, todo costo medio tiene forma de U. Miren, la celeste tiene forma de U, al igual que la verde también tiene forma de U. Por lo tanto, cada estructura de costos tiene un mínimo. Y lo que nosotros tenemos que buscar es ese mínimo. Producir siempre en el mínimo costo posible. En el mínimo costo unitario. ¿Correcto? Estamos hablando acá de costos unitarios. Cada vez que vean ustedes medio, costo total medio, costo total medio, costo medio, es igual al costo unitario. Pero también podemos trasladar este análisis si tendríamos máquinas. Imaginen ustedes, nosotros nos dedicamos a la construcción de carreteras y tenemos varias palas mecánicas que podríamos utilizar. Si comenzamos a trabajar con el costo de las primeras palas mecánicas, son palas mecánicas pequeñas, por lo tanto tienen un costo determinado y una estructura de costos. Pero tenemos un grupo de maquinarias más sofisticadas, pero son más grandes. Prender una de estas máquinas cuesta más porque tiene mayor valor en combustible, necesita otros recursos adicionales. Y prender la máquina número 3, esta significa producir a un costo mayor posiblemente. Es más grande la máquina. Y esta es la producción del costo 4, la máquina número 4. Entonces, imaginen ustedes que tienen aquí 4 máquinas distintas. A ver, vamos al negocio de las fotocopiadoras. Miren, esta copiadora la compramos el año 2001 y producía con esta estructura de costos. Mientras que la fotocopiadora del año 2002 ha evolucionado un poco y miren, ha abaratado un poco los costos. La fotocopiadora número 3 estaría en el color morado. Y la fotocopiadora número 4 de una generación superior tendría otra estructura diferente y también una posibilidad de obtener más productos con esta máquina. Pero también podemos analizar esta estructura de costos en ciudades. Imaginen ustedes que nuestra empresa tiene 4 sucursales. Una sucursal en Huancayo, que tiene una estructura de costos celeste. Una sucursal en Arequipa, que tiene una estructura de costos medios verde.
La número 2, esta es la filial de Trujillo, que tiene otra estructura diferente de costos, y esta es la sede que nosotros tenemos en Lima. Por lo tanto, fíjense, hay diferentes estructuras de costos dependiendo del lugar donde se sitúan las sucursales. Pero también esto se puede dar en el tiempo, ¿no? Como habíamos inicialmente ejemplificado, el año 2011, el año 2012, el 2013 y 2014, donde varían los costos a los cuales, frente a los cuales se va a tener que hacer gestión empresarial. Entonces, fíjense ustedes, ¿cuál es la pregunta del examen? Si ustedes producen, a ver, acá tenemos las cantidades, fíjense ustedes, aquí tenemos las cantidades, y aquí están los costos unitarios, ¿correcto? Costos unitarios, costo de una chompa, podríamos decir. Entonces, si producimos 13.000 chompas, y la pregunta del examen viene más o menos por acá, si producimos 13.000 chompas, aunque acá estamos en miles de chompas, ¿con qué tecnología produces? ¿Con la tecnología número 1, la 2, la 3, la 4? ¿Sería recomendable producir con cuál de las tecnologías? A ver, ¿qué me dicen, estimados amigos? A ver, si estamos con 13.000 chompas de pedido para este mes, comenzamos a subir y vemos, ¿cuál es el costo mínimo? Ah, la máquina 2. Entonces, para producir 13.000 chompas, nos conviene hacerlo con la máquina número 2 a un costo de $6.80 por chompa. Entonces, fíjense ustedes, acá ya tenemos un análisis de costos. Pero una pregunta, la máquina 2 se ha malogrado, no se puede utilizar, entonces la máquina 2 está en reparación, pero necesitamos producir 13.000 chompas. ¿Con qué tecnología producimos? Ya no está operativa la máquina 2, por lo tanto seguimos subiendo y vemos cuál es el mínimo costo. Y tenemos en este punto que da igual producir en el costo número 1 y producir también en el costo número 3. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que elegir con cuál de las máquinas vamos a producir. Respuesta. Si producimos con la máquina 1, los costos, fíjense, ya llegaron acá, cuando estábamos más o menos en 10.000, estaban en el mínimo. A partir de ahí ya va subiendo. Entonces, no nos conviene producir en tramos en los cuales los costos vayan aumentando. Nos conviene producir en los tramos donde los costos se van reduciendo. Por lo tanto, bajo esa consideración, tendríamos que producir bajo el costo medio número 3. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo sacaríamos el costo total? Ejemplo, de este punto que estamos señalando. Si vamos a vender 13.000 chompas, entonces multiplicamos 13.000 chompas, ¿a qué costo unitario? A 6.80. Entonces, si multiplicamos 6.80 por 13.000, tendríamos el costo total de esta empresa en este punto. ¿Correcto? Y de este modo pueden ustedes obtener también para cualquiera de las tecnologías. Y si queremos producir 13.000 chompas, y si utilizamos la máquina 4, fíjense ustedes, 13.000, ¿dónde está la máquina 4? Está acá en la parte superior. 13.000 por 9.50. Entonces, nos costaría muy caro. Mejor producir con la máquina 1, que tiene un costo más barato, o la máquina 3, o mejor aún, la máquina 2. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo aquí? Bajo la optimización de costos, en economía buscamos la forma de abaratar el proceso productivo, de tal modo que se pueda tener una referencia frente al mercado. Entonces, vamos a ver cuál es la implicancia de utilizar esta lógica de los costos en el corto plazo y luego relacionarlos en el largo plazo. ¿Para qué sirve también esta teoría? Cuando nosotros hacemos un seguimiento de los costos, vemos por ejemplo que acá la máquina 1 tiene un mínimo que está señalándose en este instante, que aquí está en 1. Entonces, cuando una tecnología llega a su mínimo costo, ese es el instante donde la empresa tiene que prepararse para hacer una innovación. Entonces, a partir de este mínimo costo, ya los costos van a comenzar a subir lógicamente.
Imaginen ustedes una fotocopiadora, transformamos nuestra fábrica a una fotocopiadora, a una tienda de fotocopiados. Por lo tanto, esta máquina, la primera fotocopiadora, si va a sacar 10.000 páginas al día, fíjense ustedes, si queremos sacar 13.000 o 15.000, ya los costos van a aumentar. Esta máquina ya no va a ser la oportuna. Por lo tanto, ¿cuándo tenemos que variar esta tecnología? Cuando una tecnología en su uso y bajo este análisis de costos ya tenemos acá el punto mínimo, ese es el momento para comprar la nueva tecnología. Muchas veces nos dicen, ¿no? Lo importante en una empresa es innovar, hacer cosas nuevas siempre, siempre sorprende al mercado. Sí, sorprende al mercado siempre, pero no te olvides de que finalmente tú dependes de costos. La empresa finalmente no tiene emociones, la empresa son números, bien ganas o bien pierdes. Por lo tanto, las decisiones tienen que ser tomadas en base al seguimiento de variables cuantitativas. Una de estas justamente es el costo mínimo. Entonces, ¿cuándo comprar la nueva maquinaria? Fíjense ustedes, si estábamos produciendo con la tecnología número 1, si llegamos a 10.000 y a partir de 10.000 el costo comienza a subir, ese es el momento donde ya tengo que comprar una nueva máquina. Y compro la siguiente, que es la de costo medio 2. Pero una vez que ya llego a producir 15.000 unidades con esta máquina, inmediatamente busco la manera de hacer la innovación y pasar al siguiente nivel con la máquina número 3. Y de este modo vamos renovando las tecnologías de la empresa. Muchas empresas se quedan y no hacen las innovaciones cuando el costo está en el mínimo punto. ¿Cuál es el efecto? Se están poniendo en riesgo, porque estas tecnologías que dejan de ser oportunas y comienzan a ser obsoletas, lógicamente tergiversan la estructura de costos, y con estructura de costos de este tipo no vamos a poder competir adecuadamente. Finalmente, si nosotros solamente tomamos las partes externas de estas curvas, y fíjense ustedes, dibujamos acá, nos vamos a dar cuenta de que con la maquinaria 1 hay que producir hasta 10.000. Y si queremos producir de 10.000 a 18.000, es importante que produzcas con la máquina número 2. Y desde 18.000 hasta 24.000, enciende la máquina 3. Y a partir de ahí en adelante, habría que ya, acá, pensar en la nueva renovación. Cuando estamos en el costo mínimo, no esperemos que estos suban demasiado. Ese es el momento para hacer las innovaciones. Por lo tanto, esta forma de U que tiene el costo mínimo, que ha incorporado las ecuaciones que hemos explicado acá al inicio de esta clase, nos dan la oportunidad de hacer un análisis este es un análisis de corto plazo sobre los costos. ¿Qué datos necesitamos? Separar de los costos totales mensuales, cuáles son costos fijos, que siempre se mantienen estables, y cuáles van a variar conforme la producción se vaya alterando. Después, ¿qué cantidad está produciendo al mes esta empresa de un determinado producto? Con esos datos, inmediatamente tienes la posibilidad de hacer el análisis que estamos planteando. A partir de ahí, entremos entonces a lo que son estructuras de mercado. Y vamos a utilizar lo que hemos aprendido para que ustedes vean cómo es que esto confluye con el mercado. Entonces, iniciemos con lo que es estructuras de mercado, con el modelo de competencia perfecta. Después vamos a explicar el monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística. Entonces, vamos con la primera, que es la competencia perfecta. En la competencia perfecta, primero, ningún productor y ningún consumidor puede tener influencia directa sobre el mercado. Por lo tanto, hay muchos productores y muchos vendedores. Ese es un mercado de competencia perfecta. Y las condiciones del producto es que tienden a ser homogéneos. Es decir, una naranja es igual a la otra naranja y todas las naranjas son iguales. Entonces, si compras una naranja en Tacna
y una naranja en Huancayo, y una naranja en Arequipa, o una naranja en Puno o Iquitos. Naranja es naranja. Y manzana es manzana, por lo tanto, son productos homogéneos, no son productos diferenciados, ¿correcto? Entonces, esa es una segunda característica de la competencia perfecta. Dicho esto, dentro de la competencia perfecta estará pues entonces la comercialización de naranjas, de manzanas, de papas, pollos y N productos que puedas encontrar en diversos mercados, donde no existe la posibilidad de contar exactamente a todos los productores, a todos los vendedores, y también saber exactamente cuántos son, a ciencia cierta, todos los consumidores. Por lo tanto, la competencia perfecta es amplia. Y hay libre entrada y libre salida del mercado. El que quiere pone una tienda, y después el que ve que no es conveniente la puede cerrar o la puede potencializar. Por lo tanto, hay libre entrada y salida del mercado. Mientras que hay ciertos negocios que tienen restricciones. Ejemplo, bueno, yo me quiero dedicar a hacer carreteras. No, espera, pues, tú no puedes tener libre entrada y salida del mercado, porque las carreteras no las puedes hacer como tú quieras. El Estado participa en ello a nivel de concesiones, por lo tanto, ahí se rompe la perspectiva de competencia perfecta. Ah, ¿quieres qué? Un negocio excelente, venta de combustibles. Ah, muy bien, pero esto también está regulado. Por lo tanto, no puedes entrar y salir fácilmente del mercado. Para poner un grifo tienes que cumplir ciertas consideraciones de ingreso. No puedes ingresar así nomás. Entonces, hay restricciones tecnológicas, hay restricciones estatales, hay restricciones de diverso tipo para justamente evitar que cierto tipo de empresas entre dentro de un ámbito monopolista y se presente más dentro de un ámbito de mercado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, vamos a ver el análisis de la competencia, de la libre competencia, de la competencia perfecta. Hay empresas grandes, hay empresas pequeñas, finalmente todos se enfrentan aquí. Entonces, en el mercado de competencia perfecta, todos compiten contra todos. Grandes empresas o pequeñas empresas ingresan a competir en igualdad de condiciones. Así como tenemos tremendos malls y centros comerciales grandes donde se venden alimentos, también tenemos ahí a la tiendita de la esquina que también está buscando ser parte de este mercado. Vamos a iniciar esta parte con lo que es el estudio de las patentes. Entonces, fíjense, las patentes en los medicamentos en Estados Unidos son prácticamente registradas y a partir de ahí Estados Unidos le da 20 años después de su registro a ciertas fábricas, a ciertos inventores le dan un tiempo para que comercialicen aquellos elementos que han podido crear. En el caso de los medicamentos, fíjense, las patentes en Estados Unidos han estado dando un tiempo de registro de 20 años. Este es el caso del laboratorio Motrin, cuando puso en el mercado el naproxeno y el ibuprofeno. Entonces, estas medicinas se vendían y solamente podían ser vendidas por el laboratorio Motrin, porque ellos tenían la patente, porque ellos habían hecho el estudio antes de su creación, habían invertido, habían asumido ciertos costos que para ser recuperados necesitaban justamente un mecanismo, una barrera que los mantuviera pues salvaguardados. Pero una vez que terminó la vigencia de la patente, que eran los 20 años, estas medicinas, tanto el naproxeno como el ibuprofeno, se convirtieron en medicinas genéricas. Por lo tanto, el precio definitivamente cayó. Y a partir de estos 20 años donde expira la patente, estos medicamentos se comienzan a producir en diferentes partes del mundo, siguiendo los mismos principios médicos. Entonces, Motrin, de la noche a la mañana, una vez culminada la posibilidad de estar protegido por una patente, tuvo que entrar al mercado a competir. ¿Competir es fácil? Es fácil competir. Bueno, la competencia es muy difícil. ¿Y por qué? Porque donde hay dinero, el dinero atrae a competidores. ¿Correcto?
Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo. Imaginen ustedes que en Arequipa o en Huancayo, en algún momento, hace unos 20 años atrás, fíjense ustedes y reconocerán ustedes el lugar, ¿eh? Hace unos 20 años atrás se abrieron un par de ferreterías pequeñas en algún lugar de estas ciudades. Esas ferreterías comenzaron a comercializar sus elementos y cuando llega el boom de la construcción, comenzaron a vender lógicamente más. Y al comenzar a vender más, el vecino que estaba al frente dijo, miren, Juan ha abierto una ferretería y hace poco se ha comprado una camioneta 4x4 y sus hijos están yendo a buenos colegios. Ah, está ganando bien. ¿Qué hizo? Modificó el lugar de su vivienda, abrió la puerta y comenzó a vender también productos de ferretería. Y después el del costado también inicia el negocio de ferreterías y en la actualidad nos hemos dado cuenta de que en ciertas zonas de estas dos ciudades se han concentrado más de 20 ferreterías juntas. Y todas venden, y todas quieren ganar, y todas compiten entre ellas. No sé si ustedes han visto ese fenómeno, que también tiene que ver con ciertas pollerías. En algunos lugares se van concentrando una pollería, la segunda, la tercera, la cuarta, y se concentran los lugares donde se vende comida. Se concentran los lugares donde se venden cierto tipo de productos. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Cuando una persona hace una empresa y comienza a ganar, vienen los demás y se ponen al costado y comienzan a competir. Miren ustedes en Gamarra. En Gamarra, ¿quiénes venden tela para polos? Tenemos al primero que salió, al segundo, al tercero, al cuarto, se van juntando y van compitiendo entre ellos y se van apropiando de ciertos lugares. Por lo tanto, competir no es sencillo. Competir implica que todos los días, si es que tú estás ganando, definitivamente vas a atraer a la competencia. Ahí surgen las posibles respuestas: producir o cerrar. Porque estás produciendo bien, estás ganando bien y llega la competencia. La primera tienda en cualquiera de las ciudades que comenzó a vender computadoras era la novedad del momento hace unos 20 años atrás. Después hubo una segunda tienda al frente y comienza la competencia. Pero, ¿qué hacer en un entorno de competencia? En principio, las empresas tienen ingresos. Estos son sus ingresos. Y tienen estructuras de costos. En rojo están los costos. Al principio los costos totales, esta es la gráfica de costo total. Al principio los costos, miren, están por encima de los ingresos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega un momento donde los costos, fíjense ustedes, los costos se separan de los ingresos y se amplían los beneficios. En este primer punto se han igualado los costos con los ingresos, por lo tanto, no hay beneficios. Pero conforme se sigue produciendo más, llega un momento donde los ingresos tienden a ser superiores a los costos y el beneficio económico es bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las empresas tratan de mantener este punto. Es decir, si proyectamos la gráfica, el máximo beneficio. ¿Quién no quiere ganar? Por lo tanto, ellos buscan la maximización de sus beneficios. ¿Y cómo logran este punto de maximización de los beneficios? Vamos a hacer acá un análisis muy simple. Muy bien, entonces, como hemos visto, la competencia se comienza a concentrar, como dice Alberto, ¿no? Hay avenidas que han concentrado y ciertas cuadras de esas avenidas se han concentrado en ferreterías, luego todas juntas están venta de repuestos automotrices, luego se han juntado también las farmacias y de poco en poco se van haciendo, fíjense ustedes, ciertos bloques. ¿Y por qué? Porque la competencia tiene que estar presente, está presente donde alguien está ganando en cierto rubro. Entonces, a partir de acá vamos a hacer un análisis combinado de lo que hemos ido inicialmente aprendiendo y lo que hoy hemos explicado. Miren,
Acuérdense ustedes que en la tercera semana de este curso hablábamos de la demanda y de la oferta. Cuando nosotros hablamos de la demanda y de la oferta, nos estamos refiriendo a todo el mercado, ¿correcto? Nos estamos refiriendo a todo el mercado. Y todo el mercado te dice, finalmente, a ver, hagamos un ejemplo con las bolsas de cemento, ¿ya? Finalmente, que el cemento se vende ¿a cuánto? A 25 soles una bolsa. Vamos a suponer que ese sea el precio de equilibrio. Entonces, en el mercado se vende a 25 soles una bolsa de cemento. Vayas a la ferretería que vayas, en promedio vas a encontrar que cuesta 25 soles. Pero esta es la estructura de mercado. Esto es lo que está sucediendo en toda Arequipa, en todo Huancayo, en Lima, como ciudades, ¿correcto? Pero nosotros tenemos nuestra propia ferretería, que es nuestra propia empresa. Y si es nuestra propia empresa, nuestra empresa funciona con una estructura de costos. Y esa estructura de costos, como lo hemos explicado en esta clase, tiene forma de U. Y nosotros tenemos que buscar producir en el mínimo costo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vemos que nuestro costo mínimo, fíjense, estaría por acá, ¿no? Entonces, de 25, algo menos, podría ser 20. Entonces, nosotros estamos aquí en 20. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya estamos nosotros, entonces, dentro del mercado, y dentro del mercado estamos en este nivel de costos, y lógicamente ese nivel de costos está por acá. Por lo tanto, estamos aquí en 20, ¿no? Estamos aquí en 20, en este punto que acabamos de señalar. Bueno, como el precio del cemento es 25, por cada bolsa estamos ganando 5 soles. Y si vendemos 10.000 bolsas, imagínense ustedes, estamos ganando 50.000 soles en este mes. Entonces, si hemos vendido 10.000 bolsas y ganamos 5 por cada bolsa, estamos teniendo ganancias, ¿saben? Ganancias, beneficios ya. 50.000 soles de beneficio mensual. Por lo tanto, este señor, ya pues lógicamente teniendo ese ingreso, a fin de año se compró la camioneta, se compró otro terreno, los hijos están estudiando en buenos lugares, y por ahí el vecino dice, yo también quiero pues tener algo similar. Y tengo también un espacio acá adecuado, entonces yo también quiero entrar a competir. Entonces el vecino, nuevamente, ¿no? El ejemplo que poníamos inicialmente, fíjense, pero estamos analizando ahora de manera más técnica. Ese mismo ejemplo lo estamos analizando acá de manera más técnica. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El vecino dice, si él está vendiendo, le cuesta 20, yo sé que le cuesta 20 el cemento y lo está vendiendo a 25, yo lo vendo pues a 24 y voy a ganar algo. No ganaré los 50.000, pero voy a ganar 40.000, por lo tanto, vendiendo esa misma cantidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que ingresan ofertantes al mercado. Se da esta situación. Cuando ingresa un nuevo competidor, la oferta se desplaza a la derecha. Entonces, donde hay negocios exitosos, sucede este fenómeno. La oferta en el mercado se desplaza a la derecha. ¿Y qué ha pasado con el punto de equilibrio? Miren, bajó. Entonces, se abrió la primera ferretería, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Se concentraron en un determinado lugar las ferreterías. Y el precio del cemento a partir de ahí es 20. Entonces, ¿nosotros qué decimos en las ciudades donde estamos? ¿Sabes? Voy a ir a comprar cemento. Una pregunta, ¿dónde vas a comprar? Bueno, acá en la esquina hay una ferretería. No compres ahí. ¿Y por qué? Porque ahí te va a salir más caro. Entonces, ¿dónde voy? Anda, ve tú, donde están las ferreterías concentradas, donde están todas juntas, porque ya están compitiendo las unas con las otras. Por lo tanto, ahí vas a encontrar un precio menor. No te creo. Y de verdad nos vamos a comprar ese lugar y nos damos cuenta de que ingresar a ese mercado, donde hay abundancia de productos y muchos productores a la vez, nos encontramos con precios más baratos. Es por eso que en Lima, por ejemplo, la gente se va al mercado central, o la gente se va a ciertos mercados que concentran
fíjense ustedes, gran parte de la comercialización. Entonces, no, ¿para qué voy a ir lejos? Voy a comprar aquí al frente, pero allá al frente te va a salir más caro. Bueno, pero ya no tengo que ir y de repente tampoco voy a entrar a un lugar que tiene mucho tráfico y entonces las personas analizamos costo-beneficio y a partir de ahí tomamos las decisiones de compra. Pero ¿cómo funciona esto dentro de la empresa? Entonces, si nosotros somos una de esas ferreterías, nosotros teníamos un costo de 20. Cuando llegaron estos competidores, miren, antes yo estaba solo en el mercado y vendía mi cemento a 25 soles la bolsa. Ahora que han llegado todos estos señores, uno se ha puesto al frente, al costado, al otro costado. Llegó un amigo a visitarnos ese día y nos dice, ¿qué tal? ¿Cómo te está yendo el negocio? Te estaba yendo muy bien. Uy, eso era antes. Porque ahora desde que ha llegado una tremenda competencia, mira cuántos han abierto acá. Ya no se gana nada en este rubro. Ya no se puede hacer nada ya. A las justas estamos sobreviviendo. ¿Pero qué ha pasado? Lo que ha sucedido, pues estos señores han llegado, han abaratado los precios y ahora venden más. Es decir, cemento encuentras tú en la esquina, al frente, en la otra cuadra, es decir, todo esto se ha llenado de ferreterías y finalmente los precios han bajado y hay cantidad, pues no, y ya la gente ya no paga como antes. Miren cómo piensa este señor. ¿Y qué está describiendo? Está describiendo una situación propia del mercado. Entonces, nosotros, dentro del ámbito económico, a este precio le conocemos también con otro nombre, que es el ingreso marginal o el ingreso medio. Entonces, el ingreso marginal o el ingreso medio o unitario de una empresa es el precio de mercado. Entonces, el mercado te dice que en un primer momento el cemento estaba a 25 y tú podías abrir tu ferretería y vender a 25. Pero ha pasado el tiempo, han llegado los competidores y ahora el mercado te dice, si quieres, vendes a 20. ¿Y qué pasa si nosotros no vendemos a 20? ¿Qué pasa si nosotros vendemos a 23? Si tú vendes a 23, cuando el mercado está vendiendo a 20, nadie te va a comprar. Por lo tanto, en competencia perfecta, nos tenemos que preparar para competir. ¿Qué hacemos? Si es que el costo total medio es igual al costo total marginal, y este también es igual al precio, ¿qué sucede? Y esa es la pregunta del examen. La pregunta del examen dice lo siguiente. ¿Qué sucede si el ingreso marginal es igual al costo total medio? Es decir, si el precio es igual al costo unitario, entonces, a mí la bolsa de cemento me cuesta 20 y la voy a vender en 20. Pregunta, ¿cuánto ganas? Esa es la pregunta del examen. Entonces, lógicamente, si mi costo unitario es 20 y el mercado me dice que tengo que vender en 20, no gano nada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, ahí está la pregunta del examen. Va a venir esa pregunta del examen. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo te diría que puedes hacer dos cosas. Bien, si quieres mantenerte, o sea, la primera decisión es, quiero seguir con el negocio. Bueno, si la respuesta es, quieres seguir con el negocio, puedes hacer dos cosas. Primero, analizas el proceso productivo, analizas la estructura de costos. Entonces, hemos partido de que la estructura de costos tiene forma de U, pero esa forma de U, permítanme volver a las diapositivas anteriores. Entonces, cuando hemos visto este análisis, decíamos que cada tecnología tiene forma de U. Por lo tanto, si estoy en este nivel de producción costo medio 1, tengo que ver la manera de hacer una innovación y bajar el costo. Puede ser con una maquinaria nueva, sí, puede ser con ello. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si quieres reducir los costos, tendrías que invertir. ¿Y vas a tener que invertir en qué? Vas a tener que invertir en bajar estos costos. Descender esta estructura de costos. El costo total medio, trata de llevarlo un poco más para abajo y abaratas ahí el precio y sales a competir. ¿Y qué podemos hacer? Miren, muchas empresas, por ejemplo, en el ámbito del calzado, han optado por comprar productos chinos. Entonces, esta empresa se dedica a productos chinos.
Y la competencia varió. Las empresas que han dado rápidamente ese paso, fíjense ustedes, han reducido notablemente sus costos medios. Pero la otra posibilidad es, si no nos vamos por el ámbito de los productos chinos que pueden abaratar en el mercado, también podríamos hacer innovaciones tecnológicas que permitan reducir los costos. Pero por otro lado, podemos hacer también diferenciación de costos. Es decir, vender un producto con mayor calidad y argumentar en el mercado. Bueno, tú quieres un producto barato, puedes comprar. Ahí tienes todos los baratos. Pero este de acá, este es calidad. Y la calidad cuesta. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es la exclusividad, es la calidad. Bueno, entonces yo no estaba necesitando, pues, fíjense, estaba necesitando unos enchapados para los pisos. Ah, muy bien. Miren, los que tengo acá son exclusivos. Esto no los va a encontrar en ningún lugar, son finos, tienen resistencia a tales pesos, son de alto, una serie de características. ¿Y cuánto cuesta ese? Mire, uno común está costándote a 25. Pero este, que es bueno, este te está costando a 35. Son 10 soles más de diferencia, es bastante. Pero la calidad es tremendamente superior. ¿Qué está haciendo este empresario? Este empresario está diferenciándose. Y cuando se diferencia este empresario, logra un efecto diferente en el mercado. Entonces, si estamos nosotros con un negocio en competencia perfecta, tienes que estar constantemente pensando en que si estás ganando hoy, en el futuro puede ser que otros ingresen a este mercado y finalmente los precios caigan y te veas amenazado. Por lo tanto, rápidamente los empresarios tienen que hacer aquí ciertas modificaciones en sus negocios. Uno, hacer innovaciones que permitan reducir los costos, o por otro lado, hacer innovaciones que permitan diferenciar los productos. Esas son las dos salidas de la competencia perfecta. Pero esos no son todos las estructuras de mercado. Hay otras estructuras de mercado como el monopolio. Entonces, vamos a analizar lo que es el monopolio. Entonces, pensemos, un monopolio, ¿cómo nace? ¿Y qué es un monopolio? Un monopolio. ¿Y cómo compiten los malls? Ah, muy buena pregunta. Los malls compiten bajo lo que denominamos competencia monopolística. Y dentro de esta clase vamos a analizar esa estructura de mercado que también es oportuno que podamos tener en cuenta. Entonces, sí vamos a tocar ese tema. Terminamos el monopolio, el oligopolio y tomamos el tema de los malls, ¿correcto? Entonces, la pregunta que has hecho es precisa, es buena y sí está en la agenda que hoy tenemos. Entonces, vamos con el monopolio. Esta es única empresa, ¿no? Es una empresa única. Y este señor decide lo que se hace y lo que se vende y cómo se vende. ¿Y cómo actúa un monopolista? Parte de la oferta y la demanda. Supply, está acá en inglés, es la oferta y la demanda. Encuentra el punto de oferta y demanda del mercado. ¿Y qué hace este señor? Genera un desabastecimiento de mercado. Ah, entonces este señor no proporciona todos los productos ampliamente. Genera una escasez, fíjense, genera un nivel de escasez, pero intencional. Y a partir de ahí lleva el punto de equilibrio de C a M, donde eleva considerablemente el precio y reduce las cantidades comercializadas. Entonces, esa es la estrategia del monopolio. Los monopolistas lo que hacen es generar cierta escasez de sus productos. Quiero un teléfono celular. Ah, muy bien, querías un teléfono celular. Pero acá en el catálogo he visto que hay 10. Ah, no, pues el número 9, el 10, el 8 están agotados. ¿Y cuándo va a llegar? Ah, será el próximo mes. Ya eso así llega. Pero puedes comprar los que hay. Entonces generan la necesidad, generan, como son los únicos ahí compitiendo, generan escasez y a partir de esa escasez incorporan una presión sobre el mercado. ¿Y cómo nace un monopolio?
En el examen se ha puesto una pregunta que dice cómo nace una transnacional. Muchas transnacionales y muchos monopolios nacen de lo que consideramos nosotros fíjense ustedes, economías de escala. ¿Qué es una economía de escala? Las economías de escala es cuando una empresa hace compras enormes. Por ejemplo, Toyota. Toyota va a producir los Yaris, ¿correcto? Entonces, para producir Yaris, ¿cuánta pintura compra Toyota para pintar estos Yaris? Entonces, Yaris viene en color negro, en blanco, en plomo, en celeste, en gris, pero se pueden numerar los colores, ¿no? Pero podríamos tener un Yaris anaranjado, un Yaris verde limón. No existe. O bueno, lo tendrías que pintar particularmente. Pero ¿por qué no se dan? Bueno, Toyota hace economías de escala, produce en serie, por lo tanto, produce en series de 1000. Entonces la fábrica produce de 1000 carros en 1000 carros negros. Luego entran los 1000 blancos, 1000 celestes, 1000 rojos y de 1000 en 1000 van produciendo. ¿Y no producen anaranjado? No, pues porque ese no es un color que ellos hayan incorporado. Como ellos trabajan bajo economías de escala, les resulta más barato comprar todo un container de pintura de un determinado color y a partir de ahí producen en serie y producen masíficamente. Entonces, ¿quiénes pueden producir autos? Solamente empresas que tengan la oportunidad de responder a costos enormes. Entonces, por eso es que el Perú, pues, para fabricar autos, tendríamos que tener la presencia acá en el Perú de muchos millonarios. Personas que mañana puedan comprar containers enteros de acero, containers enteros de pintura y demás elementos para producir estos autos, y eso se denomina economías de escala. Las economías de escala generan monopolios. Entonces, ¿qué es una economía de escala? Es cuando las empresas producen a grandes cantidades, porque al comprar en grandes cantidades logran costos más baratos. Y esos costos más reducidos generan una imposibilidad de otras empresas de ingresar a competir. Otra forma es que esta empresa haya sido inventor de algún producto nuevo. Ejemplo, ¿no? Microsoft cuando produce las primeras computadoras. Henry Ford cuando comercializa a gran escala el modelo T en referencia a sus automóviles. Entonces, aquel que ha inventado algo nuevo, ese es un monopolio. Aquel que posee alguna tecnología difícil de adquirir o posee algún conocimiento muy especializado. Por ejemplo, en algún momento las fábricas de hielo eran pues exclusivas de ciertas empresas. No todos podían producir hielo y se generaba ahí pues un ambiente monopolista. Entonces, las economías de escala es una forma de crear monopolios. La otra es la creación estatal. ¿Cuántas empresas de luz existen en Arequipa? ¿Y cuántas empresas de luz eléctrica existen en Huancayo? Nos referimos a la comercialización. Lógicamente solamente una. Y esta empresa tiene que ser controlada por el Estado a través de ciertos mecanismos de control, porque si no, se van a comportar como monopolistas y la luz eléctrica terminaría costando, pero a un precio pero inimaginable. Por lo tanto, son concesiones estatales y hay un control del Estado a través de los organismos reguladores. Un ejemplo muy claro. Uno de los monopolios más grandes del mundo ha sido el hecho por Rockefeller en los años 1870, cuando este señor hizo su gran empresa gracias a la Standard Oil. ¿Y qué era la Standard Oil? Esta empresa reguló el octanaje de las gasolinas en niveles estándar, es decir, estandarizado para todos, gasolina de 84 octanos, la de 90, la de 95. A partir de ahí, este señor se hace el dueño absoluto de los combustibles en Estados Unidos. En 1911, cuando gobernaba el presidente Roosevelt,
Roosevelt le declara la guerra a los monopolios e incorpora las primeras leyes antitrust o antimonopolio. Y a partir de ahí, la empresa de Rockefeller queda dividida en 6 partes. 2 de esas partes han sido Exxon y Mobil, que en el futuro se volvieron a integrar. Por lo tanto, los monopolios son terribles. ¿Y qué es un oligopolio? Un oligopolio es cuando hay pocos productores de algún producto. Entonces, estos señores también tienen una estrategia. Acá tenemos a dos ferreterías en un pueblo pequeño. Imaginen ustedes que estamos en un pueblo de la sierra que está creciendo, pero solamente hay 2 ferreterías. Ferretodo y Ferretodo. Azul y rojo. Y estos 2 señores un día se juntan a conversar y los 2 dicen, mira, ya no vas a vender el cemento a 20 soles, yo tampoco. Hay que venderlo a 22.50. Entonces tú vendes a 22.50 y yo vendo a 22.50. Algo parecido sucede con los grifos en el Perú. Somos nosotros de la red de grifos ABC. Y como tú eres parte de la red, a nivel nacional el combustible cuesta, y ponen ahí sus tarifas. Y de nuestra red todos cobramos lo mismo. Por ahí hay cierto elemento que es un acuerdo. Entonces, los 2 se dicen, ¿no? Yo vendo a 22.50 y tú también vendes a 22.50. Y a partir de ahí, ninguno de los 2 varía el precio. Muy bien, correcto. Entonces ya tienen un trato. Ese trato es una estrategia que viene de una teoría que es la teoría de los juegos, que se explica con la teoría, con un caso bien interesante que se denomina el dilema del prisionero, que versa sobre lo siguiente. 2 personas han cometido un asesinato. La persona A y la persona B han cometido un asesinato. Ese es el dilema del prisionero. Entonces, cuando han matado a un tercer hombre, llega la policía y los acorrala, y entre los 2 se miran y entre los 2 dicen, no, tú no dices nada y yo no digo nada. Correcto, entonces es un trato. Muy bien, tú no dices nada y yo no digo nada. Se los llevan presos a los 2 y los encierran en celdas distintas. Y el policía les dice, ¿no? ¿Saben qué? A ustedes les van a corresponder 20 años a cada uno, pero habla con cada uno de modo individual. Mira, te corresponden 20 años. Si tú confiesas, te bajamos la pena a 10. La confesión sincera, ¿no? Más o menos ese argumento. Entonces se pone a pensar y dice, ¿no? Si yo confieso, me van a bajar a 10. Y el otro, en su propia celda, también dice, si yo confieso, me bajan a 10. Entonces, ¿qué hago? ¿Confieso o no confieso? El dilema del prisionero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ambos confiesan, finalmente a los 2 los van a condenar a la máxima pena. Pero si no confiesan ambos, todo queda en duda, y puede ser que a cada quien se le atribuye solamente 5 años de prisión. Por lo tanto, el dilema del prisionero nos revela una situación muy parecida también al amor. Es más, el dilema del prisionero y la teoría de juegos también se ha aplicado en la psicología y en los matrimonios. Entonces, en los matrimonios, ¿qué sucede? Entonces se hace una ceremonia, ¿no? En el matrimonio, y promete ser fiel a esta persona hasta que la muerte los separe. Entonces sí, prometo ser fiel. Es algo parecido a lo que está sucediendo acá con estos 2 señores que están acordando un precio. Lógicamente, en el amor y en el matrimonio hay elementos mucho más sólidos que unen a las personas, pero siempre están las tentaciones. En el caso de Ferretodo, la tentación es, mira, yo voy a venir aquí donde ti, amigo rojo, y te voy a comprar 1000 bolsas de cemento, pero si tú me las vendes a 21.50. Este señor no puede dormir y dice, son 1000 bolsas de cemento, voy a ganar bien. Por lo tanto, comienza a pensar y dice, ¿rompo el trato o no rompo el trato? Por lo tanto, entra también él en el dilema del prisionero. Entonces, ¿se rompe el trato o no se rompe el trato? El oligopolio se va a fortalecer en una estrategia que se denomina entonces colusión. ¿Y qué es la colusión? La colusión es cuando se acuerda, fíjense ustedes, se acuerda por debajo de la mesa, se acuerda de manera secreta
ciertos negocios para que estos señores cooperen entre sí y se vean favorecidos. Y muchas veces ese favorecimiento existente muchas veces es no legal. ¿Correcto? Entonces, quedamos en lo siguiente: tú no me falles, yo no te fallo y hacemos el negocio. Pero en algún momento estos negocios se rompen, como se está dando actualmente en muchos países de Latinoamérica, donde muchos negocios turbulentos hechos de este modo terminan por romperse, terminan por ser influenciados por elementos adicionales que tienen un nivel de preponderancia de tal modo que rompen los tratos y comienza a salir la verdad. La fiscalización es un modo de hacerlo, sí, cuando justamente se entran a hacer fiscalizaciones, se inician procesos de auditoría, es ahí donde estos señores se ven atrapados muchas veces y terminan confesando y terminan admitiendo que se equivocaron por ahí. Pero en esa equivocación han perjudicado al Estado, han perjudicado a un tercero, han perjudicado al mercado, y finalmente es importante que asuman los costos de estas malas prácticas. Entonces, los oligopolios, si quieren competir entre sí, entran al ámbito de la diferenciación. Les pregunto, ¿cuántas empresas, cuántas redes de grifos existen? Y la pregunta es, ¿todas las redes de grifos venden la misma gasolina? ¿Todas venden la misma gasolina? Tenemos una red de grifos Repsol, una red de grifos Primax, y tenemos varias redes de grifos. ¿La gasolina es igual en todas las redes de grifos? Entonces, muchas veces ahí entra el valor de la diferenciación. A veces te dicen que sí, a veces te dicen que no. Entonces, ahora sí, entremos al estudio de los malls, que es la competencia monopolística. Entonces, ¿qué es la competencia monopolística? Es cuando estas empresas se comienzan a diferenciar a través de una marca. Entonces, zapatillas existen en el mundo, de diferente tipo, color, talla. Donde tú vayas, en el mercado pequeño, en el mercado grande, vas a encontrar zapatillas. Pero nunca vas a encontrar como una de esta marca o de la otra. A propósito, ¿qué marcas son? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes qué marcas son estas? Una de ellas es esta de acá, con las 3 franjitas y la palomita. Este es Nike, ¿no? Y este es Adidas, ¿correcto? Entonces tenemos acá Adidas, Nike y tenemos Apple. ¿Y por qué estos señores hicieron marca? Hubo en algún momento una villa de artesanos dedicados a hacer calzados. Entonces, estas eran familias, fíjense, maestros artesanos que hacían zapatos. Entonces, estos señores eran buenos en su trabajo y por ahí venía la gente y les compraba. Pero los que hacían, los de la familia ABC te hacía zapatos muy buenos, pero nunca le ponían ningún distintivo. La familia ZY, que estaba a 2 cuadras, también hacía zapatos, pero esos zapatos eran malos. Pero a simple apariencia parecían iguales. Entonces, en algún momento la gente decía, pero ¿cómo hacemos para encontrar al maestro ABC? Maestro ABC, ¿por qué no le pone ahí en el zapato que usted hace, por qué no le pone alguna marca? Entonces, a partir de ahí se firmaban las obras productivas, las obras producidas. Entonces, a partir de ahí nace la teoría de la firma. Y hablamos, ¿no?, de las empresas como firmas. Esta es una firma comercial. Claro, ese es un término que se ha dejado de utilizar actualmente. Pero hace unos 10 a 20 años atrás se hablaba de la firma, las importantes firmas. ¿Y por qué? Porque los artesanos firmaban sus productos. Pero era también difícil a veces reconocer un garabato. Por lo tanto, las empresas decidieron suplir las firmas e incorporar este tipo de iconos que se denominan marcas. ¿Y qué hace una marca? La marca te dice que esta zapatilla es distinta a todas las que vas a encontrar. Por lo tanto, los señores de Nike, de Adidas, de Apple, de Umbro,
Toyota, Mazda, ellos han decidido poner marcas y a partir de ahí diferenciar sus productos. Esta no es una manzana cualquiera, esta manzana es Winter, o esta manzana es tal. Este pavo que ves acá no es cualquier pavo, no es de cualquier familia, este es tal tipo de pavo. Y esta gaseosa no es cualquier gaseosa, no es cualquier isotónica, esta es una especial que tiene por marca. Y fíjense ustedes, entonces, ¿qué es lo que se hace en la competencia monopolística? Se hacen cambios en los productos y se les va diferenciando. Imagínate comer un pollo a la brasa en una pollería de acá, cercana al barrio, cercana a la urbanización, y en otro momento comer una pollería en cualquiera de estas marcas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una pollería del Kentucky Fried Chicken, por ejemplo, o de Popeyes, finalmente pollo es pollo. Te dan pollo, te dan papas, pero es distinto. Pero te dan pollo y te dan papas, pero es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque se hace de un modo distinto, se presenta de un modo diferente, se utilizan colores, jóvenes que atienden, te generan ciertas promociones y te dicen, este pollo de acá es diferente al otro pollo. Pero espera, los dos pollos tienen piernas, sí, son distintos. También tienen pecho, no hay problema, pero estos pollos entre ambos son distintos. Ese es el poder de la diferenciación. Entonces, ¿qué hacen estos señores? Termina Kentucky compitiendo no solamente con las pollerías, sino compiten entre ellos. Cuando tú te vas a un mall, encontrarás muchas marcas presentes, y entre las marcas van compitiendo. Pero ya no es una competencia cerrada, ya no es una competencia donde existen 1000, 2000 competidores y todos luchando por un ingreso. Ya no es así. Son empresas que se van especializando. Son empresas que generan el valor de una marca. Y finalmente te dicen, parecemos iguales pero no somos lo mismo. Y te preguntaría, estas dos empresas, estos dos productos, ¿son los mismos o son diferenciados? En el primer producto, la cola que venden es negra, el otro también es negra, dulce, el otro también es dulce, gasificada, también el otro es gasificada. Tienen acá 354 mililitros, la otra también tiene 354 mililitros. Por lo tanto, ¿qué diferencia hay? A ver, les pregunto a ustedes, ¿qué diferencia hay entre una Coca-Cola y una Pepsi? Bueno, que fue promocionada por Michael Jackson con el sabor de la nueva generación, mientras que la otra es la esencia de lo que es la unión familiar, la unión entre amigos. Fíjense, finalmente es posible, no aseguro esto, es posible que en la mente del consumidor, como dice Brenda, la diferencia esté en el sabor. Es posible que suceda eso, pero para muchos, estas dos podrán ser, en cierto modo, muy parecidas o hasta cierto punto iguales. ¿Qué te doy? ¿Pepsi o Coca-Cola? Cualquiera de las dos. Para mí es igual. Hay muchas personas que piensan de ese modo, pero hay otras personas que dicen, no, la Pepsi no me gusta porque es demasiado dulce. La otra sí. O también hay quienes dicen, este es el sabor de la nueva generación, este es el sabor antiguo. Por lo tanto, dame a mí una Pepsi. Fíjense, las decisiones están muchas veces en la mente del consumidor. ¿Y qué ha pasado? Las empresas están, a través de la publicidad, te dicen que son distintas, somos distintas, y te lo repiten constantemente. La diferenciación implica tener presencia en los medios de comunicación. Implica publicitar el producto. ¿Por qué? Porque tiene marca. ¿Qué pasaría si nosotros logramos hacer el mismo sabor que la Coca-Cola? Logramos la fórmula exacta y la copiamos al milímetro, pero la ponemos en otro tipo de envase. Pregunta, ¿las personas nos comprarían? Pero es la misma, es la misma. Fíjense ustedes, el valor de la diferenciación. Entonces, la diferenciación se hace justamente para esquivar
la competencia perfecta. Y para terminar, las fallas del mercado. Este es un tema amplio que lo vamos a tocar la próxima semana, de manera muy específica. Hasta aquí va a llegar el examen de esta semana. No van a venir preguntas de fallas de mercado. Este gráfico, si ustedes pueden y quieren, lo pueden ir analizando, pueden ir viendo el contenido, pero gran parte de lo que hemos hecho en esta clase, ya hemos abordado una parte de las fallas de mercado. ¿Cuál es competencia imperfecta? Hemos analizado en esta clase los monopolios, la defensa de la libre competencia, vamos a analizarla la próxima semana. Entonces ya hemos entrado acá a la competencia imperfecta. La pregunta es, cuando existen estos monopolios, ¿debe el Estado intervenir? ¿El Estado debe intervenir cuando existen monopolios y oligopolios? La respuesta es inmediatamente. ¿Correcto? ¿Para qué? Para que el mercado sea libre, se mantenga limpio y la libre competencia genere beneficios entre los que venden y entre los que compran. Muy bien, hasta aquí la clase de hoy. Ya están en condiciones, con lo que se ha explicado hasta acá, ya están en condiciones perfectas para solucionar el examen que se ha propuesto al final de esta clase. Les agradezco por su atención y los espero la próxima semana, que entramos ya al tema número 7 y a la semana número 7. Muchas gracias por su atención y la próxima semana iniciamos con este tema, fallas de mercado.